Jesucristo como tema supremo de la Biblia. Como ya se ha dicho, el Señor Jesucristo es el tema supremo de la Biblia, que fue lo que ustedes leyeron en la presentación de la introducción que les envié. Él, bajo una variedad de nombres y términos descriptivos, es el personaje central en todos los 66 libros que forman el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una de las razones por las cuales la gente le cuesta entender algunos libros de las Escrituras o le cuesta darle una interpretación correcta al mismo Nuevo Testamento es porque piensan que el centro de las Escrituras es el hombre, pero el centro de las Escrituras no es el hombre. Que las Escrituras estén escritas de tal manera para que el hombre la entienda es distinto, pero el centro de la Escritura no es el hombre, el centro de las Escrituras es Dios. Y el Señor va a describir en todas las Escrituras su plan de salvación. Y al hacerlo, va a dejarnos ver atributos suyos y su voluntad revelada. Ahora, ese es el tema de todas las Escrituras, el plan de redención del Señor. El objetivo de la Escritura es la gloria de Dios, pero su hilo conductor, lo que une, lo que arma toda la Escritura, como ustedes lo leyeron en la introducción, es el Señor Jesucristo. Entonces muchas personas le dan una interpretación incorrecta a las Escrituras porque no tienen en cuenta esto. Yo me puedo acercar y estudiar a un sapo y tomar todas las características que tiene un sapo, una rana. Puedo decir que es verde, que es baboso, que salta, que tiene una lengua larguísima. Pero si yo me acerco y aunque haga todas las descripciones correctas del sapo, si creo que me estoy acercando al sapo y pensando que es una hormiga o que es una cucaracha, a todas las conclusiones que voy a llegar van a ser incorrectas, porque me estoy acercando de manera incorrecta al objeto del estudio. Entonces pasa lo mismo con las Escrituras. Muchas personas se acercan a la Biblia con la esperanza de que ellos son el centro de las Escrituras. Y el centro de las Escrituras no es el hombre, el centro de las Escrituras es y ha sido siempre Dios. Leyendo la Escritura, vemos que la persona de Cristo y su obra se hallan representados en diversos tipos mesiánicos, como también en tipologías que consideramos en el desarrollo de nuestro estudio, es decir, en este curso que nos va a tomar un año en general. Tenemos la serpiente de bronce, tenemos la peña, la roca de la cual salió agua, tenemos el maná del cielo, tenemos el tabernáculo y el mismo mobiliario del tabernáculo. Conocemos por definición qué cosa es un tipo, y los tipos cristológicos son, hablando como de manera general, los tipos de Cristo son en un sentido comparados con las profecías, y en otro puede ser utilizados como una analogía o una ilustración. Ahora, la definición no es tan sencilla, voy a seguirme tomando el tiempo para poderlo hacer. Y para poderlo hacer tenemos que ir lo que significa la palabra etimológicamente hablando. El vocablo tipo proviene del verbo griego tipein, que significa golpear o imprimir una marca, como una figura de dicción. De hecho, significa una sombra. Sombra en griego es esquía. Y Colosenses 2:17, como Hebreos 2:10, Hebreos 10:1, habla de que todas las palabras del Antiguo Testamento eran sombra y figura de quien había de venir, que es la sustancia. Entonces, cuando hablamos de un tipo, el tipo es un anticipo figurativo de algo futuro, más o menos profético porque está anunciando una verdad del futuro, que constituye el antitipo o la realidad prefigurada por el tipo. Entonces acá vamos a hablar de dos palabras. Por un lado vamos a hablar de una palabra que es el tipo, y el tipo es el símbolo, es la sombra, es la figuración. Pero vamos a usar también otra palabra que es el antitipo, y el antitipo quiere decir en el lugar del tipo. El tipo entonces es el molde, mientras que el antitipo es lo que llena el molde al cumplir en la realidad lo que aquel tipo representa o prefiguraba. Se los voy a decir de manera más sencilla. Imagínense que el tipo es un molde donde tú vas a meter la gelatina. Entonces, yo me acuerdo en mi época que los moldes eran con figuritas de Mickey Mouse, del Pato Donald. En particular a mí me encantaba Goofy. En esa época yo no le decía Goofy, sino le decía Tribilín. Y me encantaba la gelatina
con las formas de estos personajes de Walt Disney. Yo les digo una cosa, a mí me encantaba comerme mi gelatina con la forma de estos muñequitos, pero yo no me quedaba viendo el molde vacío donde se iba a introducir la gelatina y había que esperar a que cuajara para luego salir con la forma del personaje que a mí me gustaba. Yo estaba detrás de ver en mi plato la figura de mi personaje favorito en gelatina, no el molde. Entonces estamos hablando de que el tipo, en mi metáfora, es el molde. Mientras que el antitipo, la sustancia, el personaje real, en este caso Cristo, es la gelatina ya moldeada, que es la esencia de lo que yo quería, lo pulpito. Entonces, el antitipo en este caso es Cristo. Y el tipo son toda la serie de estudios que vamos a hacer de cosas, mobiliarios, personajes de las escrituras que representan al antitipo por excelencia, que es Cristo. Usos en el Nuevo Testamento del término tipo. En el Nuevo Testamento el término griego tipos adquiere diversos sentidos tales como una señal o una marca, lo encontramos en Juan 20:25, una figura, Hechos 7:43 y Romanos 5:14, una forma, Romanos 6:17, un molde, como el ejemplo que les acabo de poner, Hechos 7:44 y Hebreos 8:5, una manera o un estilo, Hechos 23:25. La mayor parte de los llamados tipos en la Biblia son meramente ilustraciones, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque nosotros no queremos, no pretendemos con evidenciar en este curso los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, no queremos en torno a estos tipos formar doctrinas. ¿Por qué? Por lo que les voy a leer a continuación. La mayor parte de los llamados tipos en la Biblia son meramente ilustraciones. Y sería preferible designarlos de esta manera. Estos tipos son ilustraciones, ya que de suyo no enseñan verdades, sino que ilustran las verdades que ya están reveladas en otros lugares de las Escrituras. Por ejemplo, el maná del cielo. El maná del cielo representa a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el pan de vida. Pero lo tremendo es que también el Señor decía, yo soy el pan del cielo. Pero la explicación de lo que significaba el pan del cielo, lo que significaba comer de su carne, beber de su sangre, es el mismo Señor en el Nuevo Testamento quien lo explica. Y entiéndase que en Juan, cuando uno lee estos pasajes, se da cuenta que el Señor se está refiriendo a que no debemos buscar al Señor por lo que Él ofrece, por el beneficio, sino que debemos ir en busca del benefactor. Debemos ir en busca de nuestro Salvador, de Jesucristo, no por lo que nos da, sino por lo que representa para nosotros. Nosotros sin Él no tenemos vida. Entonces, esa verdad, esa doctrina de quién es Cristo, la explica Cristo en el Nuevo Testamento. El maná sencillamente lo ilustra y lo representa en el Antiguo Testamento. Entonces, no pretendemos con este curso en absoluto crear doctrinas a partir de las ilustraciones o de los tipos que vamos a estar enseñando. Sencillamente más adelante la escritura, al evidenciar el antitipo de este tipo, mostrará las doctrinas en torno a esas verdades. El doctor José María Martínez escribe al respecto de su conocida obra hermenéutica bíblica lo siguiente, al referirse a los tipos. Puede definirse la tipología como el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas. Miren cómo se clasifican la tipología. Durante un año vamos a estar viendo hechos que representaban a Cristo, personas que lo representaban o cosas del Antiguo Testamento y hechos, personas u objetos semejantes del Nuevo, el Antiguo. La tipología tiene una base lógica. Es la unidad esencial entre la teología del Antiguo Testamento y la del Nuevo. Ambas son comparables a dos ríos paralelos unidos entre sí por canales. Esos canales son los tipos. La similitud básica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y el uso que el segundo se hace del primero explican con validez la tipología. Nosotros no habría lugar para la tipología
si estudiásemos por separado el Antiguo y el Nuevo Testamento. No habría lugar. Pero nosotros vemos la riqueza, y creo que fue una de las maneras de motivarlos a ustedes para este curso. Una de las promesas de este seminario de tipología bíblica fue su subtítulo, Encontrando a Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces miren cómo se ve la unión entre el Nuevo y el Antiguo. Nosotros no vamos a hallar a Cristo en el Antiguo Testamento si no conocemos específicamente la doctrina impartida por Cristo de él mismo, cristología, desde a partir del Nuevo Testamento. Cuando nos familiarizamos con todos los conceptos de cristología, que nos vamos a familiarizar en este seminario durante un año, vamos a empezar a darnos cuenta y vamos a ser iluminados y vamos a poder evidenciar claramente, ay, en esta parte de Éxodo Dios estaba hablando de Cristo. En esta parte de Levítico el Señor estaba tipificando a Cristo. ¿Por qué? Porque si no hay la unión de ambos, si no hay la unión del Antiguo y del Nuevo Testamento, quedamos sanos, no entendemos. ¿Ustedes por qué creen que Jesús, que era lo que les explicaba a ustedes la clase pasada de introducción, por qué creen ustedes que Jesús se le aparece a sus discípulos durante 40 días y luego se va al cielo? Lo que se cree que hizo Jesús durante esos 40 días, se los nombraba en la clase anterior, es que Él les habló de teología bíblica, es decir, Él les enseñó cómo en la ley, los salmos y los profetas se encontraba Él, cómo en muchas profecías mesiánicas se cumplieron, muchas no, todas las profecías mesiánicas se cumplieron en Él, en su venida en la carne, y también cómo momentos, cosas, mobiliarios, y de hecho el mismo propósito de la escritura hablaba de Él. Entonces, cuando unimos el Antiguo y el Nuevo Testamento es donde nos brilla Cristo. El Señor, el apóstol Pablo, muy triste, hablaba de los judíos y decían que ellos al leer el Antiguo Testamento, al leer la ley, aún tenían un velo en los ojos y no podían ver en él a Cristo. Es muy triste uno leer el Antiguo Testamento y no encontrar en él a Cristo. Entonces, es la razón de nuestro estudio el día de hoy. Por lo tanto, en el sentido bíblico de la palabra, se da el nombre tipo a toda persona, institución ritual o acontecimiento histórico del Antiguo Testamento que, unido a su significado literal, representaba alguna otra realidad del Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, vemos el sacrificio de los corderos y cómo esto apuntaba al sacrificio de Cristo. Aún las mismas vestiduras sacerdotales apuntaban a Cristo. El mobiliario del tabernáculo como el tabernáculo mismo. Y ya les nombraba también el maná del cielo. Dios mismo explica entonces la unidad y la analogía de su revelación progresiva. El mismo Señor nos muestra que Él no de sopetón nos mostró las verdades de su plan de salvación y de su propósito en el Hijo de Dios, sino que Él de manera progresiva nos fue revelando su verdad. Y eso lo vemos en Isaías 28:13. Dice, las palabras pues de Jehová le serán mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá. Este texto nos está hablando de la característica de las escrituras en que el Señor se reveló su voluntad, no inmediatamente toda, sino que la reveló de manera que progresiva. Algo le reveló a Adán, luego algo le reveló a Noé, luego algo le reveló a Abraham, luego algo le reveló a Moisés, luego algo le reveló a David, luego algo le reveló a las personas en los apóstoles y así sucesivamente. Obviamente la plenitud de esa revelación fue en el primer siglo cuando el Señor vino en carne y pues ya se cumplieron las profecías. Por eso cuando el Señor nace se inician los tiempos postreros, porque es cuando se cumplen las profecías que todo el tiempo los profetas estuvieron hablando. De hecho, el Señor dice que muchos les hubiese gustado oír y ver lo que los apóstoles vieron y oyeron. El mismo Juan el Bautista, una parte de su ministerio profético fue ser profeta tipo Antiguo Testamento. Él es él es el último profeta tipo Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento anunciaron al que iba a venir. Pero también una parte de su ministerio ya habla de un profeta
novedoso, porque él no solamente anunció al que iba a venir, sino que él vio al que iba a venir. Él es el único profeta, Juan el Bautista es el único profeta que vio el cumplimiento de lo que profetizó. Él dijo, yo no soy digno de desatarle la correa a los zapatos, pero luego dice, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a él, ya no me sigan a mí. Entonces, nosotros somos altamente privilegiados. Los discípulos del Señor Jesús de esta época somos altamente privilegiados porque tenemos una revelación completa. A nosotros no se nos ha revelado una parte, se nos ha revelado toda, porque la plenitud de esa revelación es Cristo mismo. Ahora, el mismo Señor Jesús, el propio Señor Jesús, dice, hablando de las Escrituras, lo siguiente. Ahora, cuando hablamos de que el Señor habla de las Escrituras, se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Porque cuando Él habla estas palabras, aún no se ha escrito el Nuevo Testamento. Entonces, las Escrituras para las personas del primer siglo, las Escrituras no eran el Antiguo y Nuevo Testamento, no, para ellos las Escrituras era el Antiguo Testamento. Entonces, el Señor se refiere al Antiguo Testamento de la siguiente manera. Juan 5:39, y también lo podemos ver en Lucas 24:27 y el verso 44. Él está diciendo al pueblo judío, escudriñad las Escrituras. Y más adelante les dice, ellas son las que dan testimonio acerca de mí. O sea, el Señor, o sea, hay gente que me dice, Él nunca dijo ser Dios. Él nunca dijo ser más que un líder extraordinario. Hombre, ¿qué líder extraordinario se atrevería a decir esto? Que el tema principal de las Escrituras era Él mismo. Pues Jesús, porque Jesús es Dios. Escudriñad las Escrituras, es decir, conozcan el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, la ley, los salmos y los profetas, ellas dan testimonio acerca de mí. Entonces llegamos a una conclusión, y es que el estudio de la Biblia como una necesidad prioritaria, o sea, es una necesidad que no podemos dejar de lado para el día de hoy en el hombre, una necesidad primordial en el día de hoy para el hombre. Los hijos de Dios debemos involucrarnos de manera personal en el estudio sistemático de las Sagradas Escrituras. Y así, los estudiantes del texto sagrado deben comprometerse a adquirir una base bíblica sólida y alcanzar madurez espiritual. Olvidémonos que una persona madura espiritualmente si no está cerca de las Escrituras. Hay gente que lleva 20, 30 años al interior de la iglesia, pero su carácter no ha sido formado. Uno, porque tiene pésima comunión con Dios, y segundo, no estudia las Escrituras. Entonces, es necesario el conocimiento de Dios y que ese conocimiento vaya creciendo. Ahora, el conocimiento de Dios no es algo místico, no es que yo entre en un estado de paz, me pasme, o en un estado, no sé, que se me blanqueen los ojos y que entre como en un trance todo raro, no. Las personas crecen en el conocimiento de Dios acercándose a las Escrituras, como lo dice Colosenses 1:10. Me gusta mucho esta palabra, me gusta tanto esta frase de R.C. Sproul. Él ya falleció va a ser un año, falleció él. R.C. Sproul decía lo siguiente, y me gusta mucho, me gusta tanto que la tengo como protector de pantalla. El cristiano que no está diligentemente dedicado a un estudio serio de la Escritura, simplemente es deficiente como discípulo de Cristo. O sea, una persona que no estudia las Escrituras, que no le dedica tiempo a estudiar la palabra de Dios y se dice cristiano, es deficiente como discípulo de Cristo. No va a crecer espiritualmente. Entonces, la lectura y el estudio de la palabra de Dios nos hacen conocer más y mejor a Cristo. Muchas personas tienen una caricatura de Cristo y el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos un concepto claro acerca de Él. No sé si se acuerdan de los dos discípulos camino de Emaús. Hablábamos de ellos la clase pasada. Cuando hablábamos de los discípulos camino de Emaús, el Señor no estaba interesado para nada en que ellos lo reconocieran de manera física. Yo les decía, hablándoles de Lucas 24, los discípulos camino de Emaús, les hablaba de que en las Escrituras no hay ningún afán de dar las características físicas de Jesús, si era alto, si era bajito, si era crespo, si era liso, si era blanco, si era moreno, si tenía cejas pobladas o tenía cejas todas suecas, así como saben en las películas de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque si en algo está interesado Dios, es que nosotros no tengamos un concepto físico de Jesús, sino que nuestro concepto de Jesús sea un concepto bíblico. Muchas personas
no dejan de hablar del nombre de Jesús en un púlpito y nunca les hablan lo que dice escrituralmente de Cristo. Pueden nombrar 1000 veces el nombre Cristo o Jesús en una predicación, pero si no les hablan de Cristo a partir de las escrituras, sencillamente están creando una caricatura de quién es Jesús realmente. Jesús es muy importante en el estudio que hagamos de las escrituras y ellas nos van a permitir conocer mejor a Cristo. ¿Por qué? Nos daremos cuenta que en ellas se exalta como tema central de la Biblia Cristo. Se verá que Él es la clave de la historia, que Él es fuente permanente de vida eterna y secreto para la formación integral del pueblo cristiano. Lejos de las escrituras no se forma, no se edifica correctamente al pueblo de Dios. Me gustaría que reflexionáramos entonces sobre el seminario. Confiamos, por tanto, en que a todos resulte grata y enriquecedora la temática de este curso. Así, deseamos muy sinceramente que nuestros estudiantes, al cerrar cada clase de esta excursión por la cristología bíblica, hayan disfrutado y aprendido al menos tanto como el maestro al enseñarlo y al preparar las clases. Entonces, dejemos, pues, este estudio en las manos de cada participante y que Dios reciba toda la gloria. Tipologías personales. Acabo de mencionarles que cuando hablamos de tipos de Cristo, vamos a hablar de que podemos hallar a Cristo no solamente en personas, sino en cosas o aún en rituales religiosos o en situaciones, ¿cierto? Bueno, entonces, de esa misma manera vamos a estar repartiendo las clases. Y lo primero que vamos a ver, y en esto nos va a llevar un buen tiempo de este curso de un año, vamos a ver tipologías personales. Y pues si vamos a abordar esto de tipologías personales, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. Las tipologías basadas en tipos personales se tratan de aquellas personas que en el Antiguo Testamento presentan un carácter típico como figura representativa de Cristo. A través de las Escrituras, Cristo es tipificado en y por determinados personajes que prefiguraban al Mesías, de los que nos ocuparemos a continuación. Vamos a mencionar solo algunos de los más relevantes, porque pueden haber muchos más. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar de Adán. Más adelante vamos a hablar tal vez de David, de Moisés, de Noé, del mismo Abel. Cuando hablamos de que en algún momento de sus vidas estos personajes fueron tipos de Cristo, eso no quiere decir que toda su vida fue una tipología de Cristo. Porque nos vamos a dar cuenta que aún estos personajes tuvieron grandes desaciertos. Y en esos desaciertos no estaban representando obviamente a Cristo porque Cristo es sin pecado. Y él no va a tener esos desaciertos. Por ejemplo, David al pecar con Betsabé. David representa en muchos momentos de su vida, con su comportamiento, con sus actitudes, a Cristo, pero en otros no. Entonces, cuando hablamos de que estos personajes en algún momento de sus vidas tipificaron a Cristo, fueron tipo de Cristo, no quiere decir que la suma de toda su vida es una copia del carbón de Cristo. Esto es muy importante que lo tengan presente. Amén. Entonces vamos a mencionar algunos. Y si vamos a abordar los tipos en las personas, pues obviamente tendríamos que comenzar cronológicamente. Y al comenzar cronológicamente tenemos que hablar del hombre que Dios creó. Y este es Adán. Como primera cabeza física y representativa de la humanidad, Adán es figura de Jesucristo. De hecho, al Señor Jesús, en Romanos 5, en 1 Corintios 15 y en muchos otros lugares, se le llama el postrer Adán. Entonces, esta comparación de Cristo en el Antiguo Testamento como de Adán, como el primer Adán, y Cristo como el postrer Adán, es una comparación que directamente hace las Escrituras. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 5, del 12 al 21, vemos el contraste que hace el mismo apóstol Pablo entre ambos. El primer Adán fue cabeza de una raza caída, quien por su desobediencia produjo grandes males en la humanidad, ya que por él entró el pecado en el mundo. El primer pecado trajo la ruina moral de la raza humana, y este se transmitió a todos los hombres por generación, según Romanos 5:12. Todos pecaron en Adán. El pecado original fue el pecado en el que se originaron todos los otros pecados. Ahora, a mí me gustaría hablar un poco acerca del término pecado original.
Cuando hablamos del término pecado original, no, en teología, no nos estamos refiriendo a cuando Adán y Eva probaron el fruto prohibido. Teológicamente, cuando hablamos del pecado original, estamos hablando de las consecuencias que trajo el pecado sobre el hombre. Esto lo vamos a ver con más detalle en el curso del jueves cuando veamos antropología cristiana o doctrina del hombre. Pero como acá estamos en otro curso y ustedes no, de pronto algunos de los que están tomando este curso no van a tener la oportunidad de ver ese curso. Entonces les voy a explicar cuáles son las dos características lamentables que tiene el hombre después de la caída de Adán y por eso se le considera el pecado original. ¿Qué consecuencias trajo el pecado original? Cuando hablamos teológicamente del pecado original, hablamos que de Adán heredamos la corrupción y heredamos la culpa. Sería muy bueno si están tomando apuntes, apuntaran esto, porque esto no está en la presentación con diapositivas. Cuando hablamos del pecado original, nos estamos refiriendo a lo que las consecuencias que afectaron a toda la raza humana. Como lo dice R.C. Sproul, cómo se contaminó de manera radical hasta el núcleo, el corazón del hombre. ¿Y qué pasó? Que de Adán, al caer Adán, todos heredamos la corrupción, es decir, todos nacemos pecadores. Y también la culpa. Ahora, yo quiero explicarles algo. Cuando hablamos del término culpa, estamos hablando de que todos nacimos siendo culpables. Adán nos representa. Pero cuando hablamos que heredamos la corrupción, es que heredamos de Adán la inclinación, escúchenme bien, a lo malo. Alguien aquí o en otro escenario puede pelear y decir, pero a mí no me estaba representando Adán. Adán no estaba haciendo nada por mí. Yo no le dije a Adán que me representara. Él no me afecta. Y hay sectores de personas que dicen ser cristianas y dicen ser bíblicas, pero no creen que heredamos el pecado. Hay gente que cree que solamente el pecado afectó a Adán y ya. Y nosotros somos completamente capaces de acercarnos a Dios por nosotros mismos. Entonces, a esas personas me gustaría preguntarles si ellos nunca se han sentido tentados a hacer lo malo y lo han terminado haciendo. Porque esa es la evidencia de que heredamos de Adán la corrupción. Todos los seres humanos nos inclinamos a lo malo por naturaleza. Antes de nacer de nuevo, todos nos inclinábamos de manera natural a lo malo y no nos resistíamos. Es luego de que nacemos de nuevo y que el Espíritu Santo habita en nosotros, que nosotros nos resistimos al pecado. Pero si el Espíritu Santo no entra en nuestras vidas, si Dios no habita en nuestro interior, nosotros no nos pudiésemos resistir al pecado. Esa es la corrupción que heredamos. Ahora, cuando hablamos de la culpa, es que nosotros somos culpables delante de Dios. No somos inocentes. Ningún ser humano nace neutral. Ningún ser humano nace inocente. Ni siquiera podemos decir que los bebés. Ahora, alguien dirá, bueno, pero los bebés no han pecado. Sí, no han pecado, pero ya son pecadores. Porque el pecado no es lo que nos hace pecadores. El pecado es la evidencia que somos pecadores. Nosotros no somos pecadores en el momento que pecamos. Somos pecadores, pecamos porque somos pecadores, evidenciando lo corruptos que estamos. De los que están escuchando esta sesión, ¿quién no ha dicho nunca una mentira? ¿Quién nunca ha tenido un mal pensamiento? Y no estoy nombrando esto para hacer una apología y decir, bueno, como todo el mundo lo hace, pues sigámoslo haciendo. No, es gravísimo. Estoy nombrándoles los pecados que enumera la ley moral de Dios. ¿Cuántos de nosotros nunca ha levantado falso testimonio contra alguien? Pues ninguno de nosotros podrá levantar la mano y decir yo, porque en algún momento de nuestras vidas lo hicimos, no nos pudimos resistir. Esa es la corrupción que heredamos. Y delante de Dios somos culpables. Por eso necesitábamos un mediador. El pecado original entonces fue en el que se originaron todos los otros pecados. Tal vez alguien entonces diría, ¿acaso no es injusto que seamos considerados culpables del pecado original cometido por Adán? Pues no, no es injusto. El que seamos responsables del pecado adánico es justo y es por dos razones. En primer lugar, porque nosotros estamos potencialmente todos en Adán. Cuando él cometió el pecado, todas nuestras células genéticas estaban en el primer Adán. Y en segundo lugar, porque Adán, que era la raza tal como existía entonces, pecó como representante nuestro. Y es así que nosotros hemos pecado en él.
Eso se le llama en teología federal, lo vimos con Estela y con Henry, deben recordarlo. A eso se le llama la cabeza federal. Ahora, me llama la atención que hay gente que pelea y pelea y dice, pero es que yo no le dije a Adán que me representara. Pero ninguno de los que pelea por el pecado que cometió Adán y que obviamente afectó a toda la raza humana, no veo que ellos peleen porque Jesús los represente en su justicia. Porque Jesús también es nuestra cabeza federal en el nuevo pacto. En el pacto de obras que la gente vivía por hacer las cosas bien, falló Adán y pues como no pudo hacer las cosas bien, toda la raza humana se condenó. Pero ya en el nuevo pacto, en el pacto que la cabeza federal es Jesucristo, Él nos representa. Estas mismas personas que pelean por el papel de cabeza federal de Adán, no pelean cuando Jesús es nuestra cabeza federal y por sus justicias nos salvamos. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Somos o no somos? El hecho de que Adán nos haya representado también nos permite que el poseer Adán nos represente en su justicia. Pero volviendo a Adán, de ahí que genealógicamente todos estemos unidos al primer Adán en solidaridad. Solidario significa conjuntamente responsable. Es decir, que no solo somos responsables como individuos humanos, sino que también como corporación humana íntimamente ligado por todos los nexos. ¿Qué nexos tenemos en común con Adán? Somos seres espirituales, la cultura, la economía, la sociedad, lo psicológico y lo genético. O sea, hay muchas cosas que al día de hoy seguimos teniendo vestigios de Adán. Lo que implica que siendo descendientes de Adán, somos pecadores antes de haber pecado, por causa de la naturaleza adánica que nos es inherente. Todos nacemos en pecado. Por eso David puede decir en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo me explicaban ese salmo y me decían, no, eso lo dijo David, porque es que se cree que David era un hijo ilegítimo. Entonces por eso dice que en pecado lo ha concebido la mamá. No, eso son conjeturas a las que llegan las personas. En ninguna parte de la escritura dice que David hubiese sido un hijo ilegítimo, que fue una canita al aire de Isaí. Son implicaciones que introducen las personas en el texto bíblico. Cuando David dice esto, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, es que David, iluminado por el Espíritu Santo, entendió el pecado original y entendió la corrupción natural del hombre, que todos estamos apartados de Dios. Entonces, el plan de Dios de considerarnos culpables en el pecado de Adán, no sé si ustedes habían pensado esto, pero denota misericordia. Alguien se podría escandalizar y decir, ¿cómo así que el plan de Dios de culparnos en Adán es misericordioso de parte de Dios? Sí, es mucho más misericordioso que si cada uno de nosotros tuviese que responder por sí mismo. Pues en este caso todos habríamos hecho y habríamos tenido el mismo comportamiento de Adán. Adán era el hombre perfecto, en el lugar perfecto, con la comunión perfecta con Dios y pecó. Nosotros en condiciones iguales hubiésemos tenido las mismas actitudes. Pero ¿por qué es mucho más misericordioso? Por haber sido el primer Adán, nuestro representante como cabeza federal del género humano, el poseer Adán, que es Cristo, podía también representarnos porque Él es la cabeza de una nueva humanidad, quien por su obediencia y justicia ha producido grandes bienes a la raza humana. Entonces esto es maravilloso. Si no nos hubiera representado a Adán, tampoco habría lugar para que nos representara a Cristo. Cristo hizo por nosotros lo que ninguno habría podido hacer por sí mismo. Guardó íntegramente la ley divina, murió por nosotros que le habíamos quebrantado, no solo en el pecado de Adán, sino con nuestras transgresiones personales. Yo les aseguro que ninguna persona va a llegar al juicio final y el Señor va a decir, tú te portaste tan bien que la única falta que encuentro en ti es el pecado que heredaste de Adán. Y te voy a condenar por el pecado de Adán, porque desde que naciste no pecaste, pero como naciste en pecado te tengo que condenar. No, eso no va a pasar en el juicio final. Todas las personas cuando se paren ante el trono celestial serán juzgadas por lo que ellos hicieron. Y nos daremos cuenta que lo que ha hecho toda la raza humana es pecar, pecar y pecar. Aún sabiendo lo bueno
hacen lo malo. Entonces, eso nos deja ver evidentemente que quebrantamos constantemente la ley de Dios y sin Cristo estaríamos perdidos. No solo en el pecado de Adán, el Señor nos libra con su vida perfecta, sino que con nuestras transgresiones personales, así que en virtud de su muerte redentora y como resultado de nuestra conversión, hemos sido hechos solidarios con Cristo. Y esta solidaridad nos coloca en una nueva posición corporativa que nos hace ser participantes de los beneficios que Él adquirió para nosotros. Palabras más, palabras menos, por Cristo somos aceptos en el amado. Somos adoptados como hijos de Dios. De hecho, la Escritura dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Hemos pasado a formar parte de la nueva humanidad constituida por todos los redimidos. Hemos hecho parte de la familia de Dios. Por lo tanto, nadie se condenará por el pecado del primer Adán. El que se pierda, se perderá simplemente por no haber aceptado al postrer Adán y porque habrá rehusado ocupar la posición corporativa que él nos otorga como cabeza federativa de la nueva raza redimida. Entonces, las personas se van a perder por su mal comportamiento. ¿Y por qué se van a perder por su mal comportamiento? Porque no habrá uno que los sustituya, pagando por su pecado y viviendo una vida justa. Eso se llama la sustitución, que la vamos a estar viendo maravillosamente en esta tipología. La gente que cierre sus oídos al mensaje del Evangelio, que es Cristo, 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 se perderá porque al no gozar de una cabeza federativa, él morirá por sus propios pecados. Miren, pongamos el ejemplo de Judas y de Pedro. Ambos pecaron delante de Dios y pecaron gravemente contra el Señor Jesucristo. Pero el hecho de que Pedro haya creído en Jesús hace que Pedro tenga quien lo represente. Él creía que Jesús era el Mesías, que como Mesías su papel era representarlo delante de Dios, tanto pagando por los pecados como viviendo una vida perfecta. En el caso de Judas, Judas nunca vio a Jesús como el Cristo. Lo vio como un hombre extraordinario. De hecho, lo vio como un hombre inocente. Por eso el arrepentido devuelve las monedas y dice: he entregado sangre inocente, he actuado injustamente. Y ahí lo corroyó la culpa, la acusación y el remordimiento, pero no por haber entregado al Hijo de Dios, por haber entregado a una persona inocente. Él, yo creo que se le pasaba por la cabeza todos los momentos que pasó con Jesús, y entendiendo que su codicia había llevado a que lo vendiera y lo traicionara, esa verdad lo mató. Ahora, él cuando va a un madero, porque Judas va a un madero, en ese madero no encuentra a alguien que lo represente, a alguien que lo sustituya, y por eso él mismo muere por su propio pecado. Y Jesús dice: ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre sea entregado. O sea, no hay cosa más terrible que una persona pagando por su propio pecado, porque le va a tomar toda la eternidad y nunca va a terminar de pagar una deuda infinita en el infierno. Aquí vamos a tener varias presentaciones de pantalla que son interesantísimas, de paralelos entre Adán y Cristo. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y Él es también la exacta semejanza sustancial de Dios. Ustedes se van a dar cuenta, en la presentación dice A y B. A es la representación de lo que es Adán, y B, la comparación con Cristo. Entonces, Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, mientras que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Eso lo dice Colosenses 1:15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Y también Cristo es también la exacta semejanza sustancial de Dios, lo dice Hebreos y Filipenses. Por otro lado, Adán fue creado para ser compañero de Dios. Génesis 2:15 y 3:8. Pero el compañerismo quedó interrumpido y Adán fue expulsado de la presencia de Dios. Ahora veamos esa misma verdad en Cristo. Cristo fue siempre el compañero idóneo de Dios, excepto en la cruz. ¿Cómo así que excepto en la cruz? Hay un momento donde en la cruz el Señor dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el único momento donde Jesús se refiere al Padre como Dios, no como Padre.
Ustedes se van a dar cuenta en todos los evangelios, Jesús siempre se está refiriendo a Dios como mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Pero ¿por qué en ese momento específico no lo llama Padre, sino lo llama Dios? Jesús, al estar representando al hombre, al representarlo legalmente como pecador, eh, el Señor Dios lo ve como pecador, y esa comunión íntima, eterna que ellos han tenido, se rompe. El padre no está simulando que está bravo con el hijo, y el hijo no está simulando que el padre está bravo con él. No, el padre ya no es el padre, podemos decirlo de alguna manera, de Jesús, representando legalmente, porque se rompe, escúchenme bien, se rompe el vínculo, y la ira de Dios que merecíamos nosotros, los que íbamos a ser redimidos, esa ira que debía caer sobre nosotros, cayó sobre Jesús. Y por eso, como esa relación está rota, Jesús ya no lo llama Padre, sino lo llama Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, lo extraordinario de esto es que luego, ya está a punto de morir Jesús, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se cree que pasaron 3 horitas entre una oración y la otra. Entonces, estamos hablando de que la ira eterna de Dios, la ira eterna de Dios, esa ira que va a caer sobre las personas que no creen en Jesús y por esa ira van a durar eternamente en el infierno, solo le tomó al Señor unos minutos calmar la ira de Dios. ¿Por qué? La deuda que tiene el hombre con Dios es una deuda infinita por haber pecado contra un ser infinito como Dios. El hombre no tiene cómo pagar una deuda infinita al ser un ser finito. Entonces, por esa razón, Jesús tenía que ser hombre para podernos representar, pero también tenía que ser Dios para poder pagar la deuda. Y por esa razón le tomó solo unos minutos. Pudieron haber sido 60, 120, 180, no sé cuánto tiempo exactamente, pero le tomó muy poco tiempo, no le tomó la eternidad, porque él, siendo un ser infinito, sí podía pagar la deuda infinita. Entonces, Cristo fue siempre el compañero idóneo de Dios, excepto en la cruz. Otro paralelo que podemos ver entre Adán y Cristo es que Adán, como los animales, fue formado de la tierra, mientras que Cristo procede del cielo. Y acá se dirán, bueno, pero eso no es una comparación ni un paralelo. Eso se llama, cuando hablamos de que Adán fue algo muy diferente a lo que fue Jesús, se llama un paralelismo antitético, o sea, de antítesis, de diferentes posturas. Adán recibió su vida de Dios, mientras que Cristo tiene la vida de Dios en sí mismo. A Adán le fue dado el señorío sobre el mundo. A Cristo le fue dada toda autoridad en el universo y sobre la creación. Dominio sobre el reino animal, dominio sobre el reino vegetal, dominio sobre el reino de los elementos naturales, y aún a Jesús se le dio dominio sobre el reino espiritual. Esto es maravilloso. Por otro lado, también podemos ver que Adán perdió su señorío como rey de la creación. ¿Y por qué lo perdió? Producto del pecado. Mientras que Cristo retendrá para siempre su grandiosa autoridad. Eso también es un paralelismo antitético. Ahora vamos a ver una comparación entre Adán y Eva y Cristo y su iglesia. La esposa de Adán fue designada por Dios antes de ser creada. Y la esposa mística de Cristo, que es la iglesia, también fue designada por Dios desde antes de su formación, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. La esposa de Adán fue creada por Dios mismo. La esposa de Cristo está siendo igualmente formada por Dios. La esposa de Adán tuvo vida porque el costado de él fue herido mientras estaba dormido. Y esto es maravilloso. La esposa de Cristo vive porque el costado de él fue herido estando muerto. La esposa de Adán era parte de su propio cuerpo. La esposa de Cristo es parte de su mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza. La esposa de Adán fue creada para ser su compañera idónea, mientras que la esposa de Cristo es formada para ser su compañera mística, sin mancha y sin arruga. A Adán le fue presentada su esposa. A Cristo le será presentada su esposa, dice Apocalipsis 19. La esposa de Adán fue su gloria.
La esposa de Cristo es su gloria. La esposa de Adán compartió con él su señorío. La esposa de Cristo compartirá con él su dominio. Yo a ustedes les voy a dejar una tarea, y es la tarea de que estos paralelos ustedes los puedan ver ricamente comprobados al leer los textos que están allí descritos. Hoy no leo todos los textos porque pues es un poco engorroso, pero quiero que hagan esa tarea bien especial. ¿Y por qué? Porque aún sigue una página más de paralelos. Adán y Cristo sometidos a tentación. ¿Por qué a Jesús se le llama el postrer Adán? En todo lo que falló el primer Adán, Cristo tuvo éxito. Vuelvo y repito, en todo lo que falló el primer Adán, triunfó Cristo. Podemos ver, Adán fue tentado por Satanás. Satanás empleó a la serpiente y a Eva para tentar a Adán. También por otro, eso lo hizo en Adán. Ahora en Cristo, el diablo personalmente también tentó a Cristo. Entonces estamos hablando de que estuvieron en igualdad de condiciones. La tentación de Adán tuvo lugar en un huerto donde tenían abundancia de productos comestibles para alimentarse. La tentación de Cristo tuvo lugar en un desierto donde no tenían nada que comer. Entonces estamos hablando que aún las condiciones de la tentación de Jesús fueron aún más fuertes. Adán fue tentado para que desobedeciera a Dios. Cristo fue tentado para incitarle a desobedecer a Dios. Adán y Eva fueron tentados como objeto de que no dieron crédito a las palabras de Dios. El diablo les dice, con que Dios les ha dicho. Adán y Eva fueron tentados con objeto de qué? Como resultado de que no dieron crédito a las palabras de Dios, despertando dudas acerca de lo que Dios había dicho, negando la sentencia pronunciada por Dios de que morirían si probaban el fruto prohibido, incitando dudas sobre la bondad de Dios al sugerir que la prohibición decretada por él era injusta porque no quería que ellos fueran como dioses. Mientras que Cristo fue tentado para hacerle dudar de la verdad de los oráculos de Dios. Satanás apeló a tres formas de tentar a Adán y a Eva. Apelando al cuerpo, dijo que el fruto era bueno para comer, y a esto se le conoce, según la carta de Juan, los deseos de la carne. Apeló al alma, dice que era agradable a los ojos, hablando de los deseos de los ojos. Y apeló al espíritu también, codiciable para alcanzar la sabiduría, que también lo habla el apóstol Juan en su carta diciendo la vanagloria de la vida. La soberbia de una vida independiente de Dios. Seréis como dioses. Uno dirá, esto es extraordinario, o sea, ¿cómo así? Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Pues les tengo noticias. La misma forma usó Satanás, el diablo, para tentar a Cristo. El diablo apeló a las tres mismas fórmulas para tentar a Cristo. Apeló al cuerpo, porque vio que tenía hambre, y le dijo que convirtiera en pan algunas piedras. Obtener lo que Dios no había provisto. Esto es, incitó a la falta de confianza en Dios. También apeló al alma. Le mostró todos los reinos de la tierra y dijo, a ti te los daré. Los poderes temporales del mundo, o sea, poseer la potestad y la gloria de los reinos terrenales, antes del tiempo que Dios mismo había prometido que se los daría. Apelando también al Espíritu, le dijo, tírate de aquí abajo, porque a sus ángeles mandará que te guarden y en las manos te sostendrán, es decir, incitó a un exceso de confianza en Dios, que el Señor Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios. En resumen, el primer Adán se sometió a Satanás y fue vencido. Y aquí viene la gran diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán. Cristo, el postrer Adán, se sometió a la voluntad de Dios y venció al diablo. Esto me parece maravilloso. Entonces, más adelante, cuando veamos, por ejemplo, la comparación de Cristo como verdadero pueblo de Dios y el pueblo de Dios que salió a Egipto, veremos también cómo el pueblo de Israel fue tentado en un desierto durante 40 días. Y por esa prueba y por su falta de fe al ver gigantes y todo esto, y en lugar de haber alabado al Dios que los había llevado a la tierra prometida, empezaron a quejarse de que iban a morir en manos de estos gigantes. El Señor los deja postrados 40 años en el desierto como castigo, porque no alabaron a Dios, no confiaron en Dios.
también va a haber un paralelo maravilloso entre Cristo, como el verdadero pueblo de Dios, y el pueblo de Dios que salió a Egipto y que al ser tentado también falló. Entonces, lo que tenemos es tela por cortar. Esto va a ser maravilloso. Adán murió por su pecado. Cristo murió por nuestros pecados. En Adán todos somos pecadores, mientras en Cristo todos somos constituidos justos. En Adán estamos sentenciados a muerte, mientras que en Cristo somos hechos poseedores de vida eterna. En Adán estamos separados de Dios. En Cristo somos llevados, reconciliados con Dios, adoptados por Dios. En Adán participamos de su naturaleza caída, mientras en Cristo participamos de su naturaleza divina. Y cuando hablamos de que participamos de su naturaleza divina, no quiere decir que somos dioses, sino se refiere a la calidad de vida espiritual que tenemos. Una obra completa hará Dios en nuestras vidas. Eso tengo que aclarárselos, porque hay mucha gente por allá afuera diciendo que somos Jehová Junior y que como el Señor crea con los dichos de su boca, también nosotros lo podemos hacer. No, 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 no. Nosotros nunca dejaremos de ser criaturas. Él es el creador y nosotros somos criaturas. Cuando hablamos de que en Cristo participamos de su naturaleza divina, significa que se refiere a la calidad de vida espiritual que vamos a tener. Según 2 Corintios 5:17, ¿qué dice la palabra? Dice que en Cristo todo ha sido hecho ¿qué? Nuevo. Nacemos de nuevo. En Adán nuestro destino es de constante sufrimiento, mientras que en Cristo nos regocijamos en un descanso permanente. Jesús es nuestro verdadero reposo. En Adán todos somos condenados a juicio. Ya les expliqué lo que era el pecado original y cómo heredamos de Adán la corrupción y la culpa. Mientras que en Cristo tenemos la seguridad de la gloria eterna. Nótese también que aunque el enemigo fue maldito y la tierra igualmente a causa de la caída de Adán, el hombre no fue jamás maldito, sino disciplinado por la pérdida de sus privilegios. El evangelio fue primeramente predicado al diablo, un hecho llamativo que revela la verdad de que Dios era aún el amigo del hombre y tenía propósitos para su salvación. Y debe observarse a sí mismo que Cristo, al iniciar su ministerio público, obró por su propia voluntad lo que el diablo le había insinuado bajo tentación, pero lo hizo sin haberse sometido a ella. Es decir, el diablo le estaba pidiendo a Jesús cuando le dice, inclínate a mí, póstrate delante de mí y todos estos reinos te daré. Todos esos reinos finalmente iban a ser de Jesús. Acuérdense que él gobernará y gobierna sobre el reino animal, el reino vegetal, el reino físico, el reino espiritual. Él que está haciendo en este momento sentado a la derecha del Padre, está reinando y reina sobre todo. Pero la tentación radicaba en ¿qué? Radicaba en que Satanás quería entregarle eso de manera ilícita y antes de tiempo. Ilícita y antes de tiempo. Hay cosas que el Señor le iba a dar a Jesús, a nuestro Señor, pero en su tiempo. Por eso Jesús todo el tiempo le está diciendo a sus discípulos, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Todo lo que el Padre ha dictaminado del Hijo irá sucediendo. Por eso nosotros vemos como hay momentos donde a Jesús lo quisieron apedrear, lo quisieron matar, lo quisieron despeñar, pero dice que la gente que quedaba como congelada y él pasando en medio de ellos se escabullía. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido decretado que iba a morir por apedreamiento o despeñado por un abismo, sino que él iba a morir en un tiempo determinado en la cruz del Calvario y eso iba a ser la cruz es otra tipología maravillosa de todo lo que él estaba pagando, es el antitipo de muchas cosas tipificadas en Levítico en los sacrificios de animales. Pero eso será otro tema que vamos a estar hablando más adelante.